tardes, sean bienvenidos a Estar Bien, Estar Mal. El día de hoy hablaremos sobre el tema antes, durante y después de la pandemia. Para esto tenemos como invitada a nuestra amiga Sandra Sánchez, que es pedagoga. Hola Sandy, cuéntanos cómo estás. Muy bien, muchas gracias y gracias también por la invitación y sabes que yo te voy a ayudar en todo lo que pueda. Y cuéntame tú, Jairi, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias por aceptar la invitación y ayudarnos un poco con este tema. Para esto, mi querido público, te mando unas pequeñas preguntas. Bueno, tú que estás en todos estos ambientes de la escuela, cuéntanos, ¿cómo eran los estudiantes antes de que llegara la pandemia? Pues antes de la pandemia había alumnos más centrados en el estudio que no se enfocaban en trabajar, pues en cuestión de tiempos pues no les alcanzaba porque estudiaban de 2 a 9 de la noche a 8 de la noche y no era tanto el tiempo que estaban como fuera de la escuela, fuera del estudio, entonces no había más alumnos, sí, o sea, un poco, por decirlo, más centrados en este tema del estudio. Perfecto. Estoy completamente de acuerdo. Ok, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Tú cómo viste esta onda de las clases en línea? Pues a mí no me pareció una herramienta tan buena, ya que no les brindaba una clase muy buena a la que estábamos a comparación de antes. Por a veces que se iba la señal en internet, no llegaba bien, entonces sí había muchas fallas a comparación de que antes era presencial y era todo mucho mejor. Sí, porque pues no es lo mismo tener una clase mediante una pantalla o una clase físicamente. Bueno, a mí me pasó que en pandemia cuando yo estaba en clases en línea, entonces todo me causaba distracción. Estaba centrada en las clases, pero cualquier cosa me distraía y pues cuando volvía a poner atención ya era otro tema que ni siquiera entendía. Sí, también a mí me pasaba de que cortaba, ya les decía que se había acabado la clase, se quedaban como 3 o 4 personas en la clase y eso me daba a entender que a veces se metían a bañar, se ponían a recoger o hacían o trabajaban en vez de estar atentos en la clase, en mi clase, no tomaban mayor atención. Yo era una de esas. Ok, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo crees que afectó la pandemia a los maestros y a los estudiantes? A los maestros siento que afectó en la parte de las estrategias y la planeación que tenían, pues que eran otras, porque ya después de la pandemia era que estar en línea y muchos maestros no sabían tanto lo de la tecnología y entonces tenían que aprender a fuerzas porque no había de otra manera de cómo enseñarles o transmitirles una clase a los alumnos. Sí, ahora aprender o no dar la clase. O no dar clase. Por eso muchos sí maestros ya más que tienen más años laborando como maestros, sí se les dificultó un poco porque pues no sabían tanto de la tecnología y como te digo, pues teníamos otras planeaciones y otras estrategias para enseñar. ¿Los alumnos cómo crees que les haya afectado? Yo siento que a los alumnos les afectó mentalmente, emocionalmente, porque era todo el tiempo estar frente a un aparato encerrados y siento que eso sí los dañó mucho, aunque otros alumnos dejaron el estudio por lo económico, que no tenían dinero, pues muchos de sus padres de familia se quedaron sin empleo, entonces tuvieron que trabajar. De hecho sí, muchos dejaron la escuela. Nos afectó a todos. A todos, sí, a todos, a los maestros, a los estudiantes, a todos sí nos afectó muchísimo. Entonces siento que sí, también los alumnos fueron muy afectados, no daban el mismo empeño que daban como antes en clases presenciales. Pues bueno, como última pregunta, cuéntanos, ¿cómo viste a los alumnos después de la pandemia? Después de la pandemia sí los miré un poco afectados porque en primera se hicieron muy dependientes al celular, a la tecnología, siempre con celular en la mano. La otra era que su nivel de aprendizaje no era adecuado a lo de su edad. También otro punto era de que como las mamás los ayudaban mucho, de que las mamás a veces hacían la tarea, o sea, era de que la mandaban un día y se ponían ellas a hacerlo, entonces también en eso afectó mucho en el aprendizaje del niño. Pues sí, ya los alumnos ya están mejorando, ya ven en su nivel de aprendizaje mucho mejor que antes, entonces sí, ya cambió ya mucho, ya. Y ya poco a poco. Poco a poco. Pues bueno, esto sería todo
por nuestra parte. Sammy, muchas gracias De nada. por acompañarnos. Muchas gracias por ver este podcast y siempre estar al pendiente de nuestros videos. Y pues comenten de qué manera a ustedes les afectó la pandemia y también de qué otros temas quisieran que habláramos. Ahora sí viene lo chido. El día de hoy hablaremos. Y por esto tenemos como invitado. 2 horas después. No, ya, Gaby. Dile algo para los bloopers. Es que no puedo. Ay, no digas eso. Qué risa. Ahí va. Espere, por favor, mientras Parche recobra la calma. Buenas tardes, mucho gusto. No se enfocaban tanto en trabajar, pues en cuestión de tiempos que no les alcanzaban. 6 horas y media después. Bien, gracias. También te. Córtale. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Y tú cómo estás, Jairi? Riéndome. Ay, no. Eso tuvo que doler. Después de la pandemia, porque uno era de que eran muy independientes. Ay, sí. Pues, Cuéntanos. ¿Cómo eran los estudiantes? Muchas gracias por ver este video y nosotros somos. estar bien, estar mal. No olviden compartir y darle like.